Saludos a todos, espero que se encuentren bien. Aquí en Fenómeno Anómalo Desconocido ya comenzamos a discutir brevemente sobre la historia ufológica en Puerto Rico en los pasados 60, 70 años, comenzando nuestra investigación y búsqueda a partir de la década de 1940 en adelante y ver cómo ese tema, cómo la discusión pública ha evolucionado a través de estos años. Así que, como les mencioné en el video de hoy, comenzaremos a discutir lo que se vio, lo que se aconteció, lo que estuvo en el ojo público en cuanto al fenómeno en la década de los 1940 y los 1950. Recuerden que la década de 1940 no tiene unos registros muy abultados, por decirlo de esa manera, de detallados avistamientos OVNI en Puerto Rico. Es un periodo fundamental para comprender la posterior y significativa oleada de fenómenos OVNI en la isla que eh, se llevó a cabo a principios de los años 50. En este periodo de guerra global dio origen a la ufología moderna y a las investigaciones militares que se encargarían a su vez de investigar estos avistamientos. Dichos avistamientos en Puerto Rico en los años 50 se coincidió o se conoció como una era de profunda transformación sociopolítica en la isla y una intensificación de la presencia militar estadounidense, la que posicionó como un punto estratégico a Puerto Rico durante dicha Guerra Fría. Eh, Aquí analizaremos la intersección de estos factores, examinando tanto los registros oficiales desclasificados como los relatos testimoniales de ufólogos locales. Los hallazgos principales que pueden estar aquí, que hemos encontrado, sería la confirmación de un avistamiento oficial en el 1952, documentado en los archivos del proyecto Libro Azul, también una gran cantidad de reportes de experiencias inexplicables por testigos, incluyendo militares, y los lugares que ya hemos discutido brevemente en esta página, que son lugares como la Laguna Cartagena, en San Germán, Vieques, Campamento Santiago, etcétera, etcétera. Es importante saber que el fenómeno OVNI en el 1950 en Puerto Rico es una manifestación compleja de eventos que genuinamente son inexplicables o algunos explicables y debido a la actividad de militares en la isla. Así que eso es bien importante tener en cuenta. Puerto Rico durante esa época vio muchas bases florecer, muchas bases agrandarse y obviamente la posición de Puerto Rico en cuanto a Cuba. Cuba pertenecía al bloque soviético y Puerto Rico al bloque estadounidense. Además de esas situaciones conflictivas o de puntos estratégicos en las que Puerto Rico se veía envuelto, la isla también, su entorno, pasaba por un ambiente sociopolítico interesante o hostil o muy vital, por decirlo de esa manera. Era un país que estaba en una profunda transición, con una economía frágil, dependiente de la agricultura, altos niveles de desempleos, y para aquel entonces el gobernador Luis Muñoz Marín implementó la Operación Manos a la Obra, una operación que se dedicó a industrializar la isla. No obstante, este periodo también fue marcado por la significativa agitación social y política, la insurrección nacionalista de los 1950, que incluyó levantamientos violentos en múltiples pueblos y un complot para asesinar el presidente de los Estados Unidos para aquel entonces, Harry S. Truman. Eso provocó una respuesta represiva por parte de las fuerzas federales y locales, y la atención y vigilancia constante fue un factor crítico para comprender la atmósfera de aquella época. Como mencionamos, esos dos factores críticos y neurálgicos para esa década de los
1950. En cuanto a los programas secretos de Estados Unidos y su huella militar, como mencionamos, Puerto Rico fue un punto estratégico en el Caribe que se convirtió durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Recuerde que la isla alberga una red de bases incluyendo Borinquen, Fort Buchanan, Isla Grande. En 1950 se llevaron ejercicios militares importantes en Vieques también. Debido a esa gran presencia, hubo un alto volumen de vuelos de aeronaves militares y experimentales en dichas bases. En particular, los asociados con programas secretos ofrece una explicación convencional plausible para muchos avistamientos reportados durante esos años. El material de investigación revela que en la década de 1950 el proyecto estadounidense utilizaba a Blue Book para encubrir los vuelos de prueba de sus aviones de reconocimiento a gran altitud como el U-2, que entró en operaciones en 1955. Muchos de estos objetos o aeronaves del gobierno estadounidense, de la milicia estadounidense, se confundían con objetos incandescentes o ardientes por pilotos observados en tierra, personas que se encontraban en tierra. El nexo entre la presencia militar y los avistamientos de ovnis en Puerto Rico es una relación causal significativa. La prueba de tecnología militar avanzada que operaba a velocidades y altitudes desconocidas para el público condujo a un aumento lógico de informes de fenómenos aéreos inexplicables. Además, el secretismo inherente a estos programas militares, sumando a la política gubernamental de negar los avistamientos, amplificó la confusión pública y alimentó las teorías de conspiración. Esto establece un fuerte argumento respaldado por la evidencia que, al menos por parte del fenómeno ovni en Puerto Rico, podría tener un origen humano o no extraterrestre, ofreciendo una contranarrativa esencial sobre las hipótesis más especulativas. Adicional a esto que acabamos de mencionar, también un factor que puedo identificar que influye en cuanto a la discusión del tema ovni públicamente es que Puerto Rico ha sido en toda su historia una sociedad creyente, fervientemente católico. Esos números en la actualidad han mermado, pero la relación en la cual en algún momento para aquel entonces se llegó a relacionar estos avistamientos de objetos extraños en el cielo con visitantes de otros planetas con vida fuera a la vida humana, la hacía en contra a los principios religiosos cristianos de que Dios solamente creó a los humanos y no hay nada más en este vasto universo. Y ese conservadurismo que tiene el puertorriqueño en cuanto a su religiosidad, pues también entiendo que influyó en, en no hablar del tema y que cualquier avistamiento simplemente sea suprimido. Durante nuestra búsqueda pudimos dar con algunos relatos notables durante esas décadas de finales de los 40 y los años 50. Hemos recopilado información de ya reportes que han hecho otros investigadores en la isla. Hemos hecho también hallazgos en portadas de periódicos, en artículos de periódicos, como también, como mencionamos previamente, en reportes del proyecto Libro Azul. Así que entre esos incidentes más notables en Puerto Rico durante finales de los 40 y la década de los 50, está el caso en La Laguna, Cartagena, en mayo de 1952. Para aquel entonces se habla que ocurrió un sismo
en esa área que misteriosamente las agencias pertinentes donde reportan en dónde ocurrió esos sismos apuntaba que era un lugar fuera del área de Cartagena. Muchas personas creen o afirman que el temblor se llevó en esa misma área de la laguna, pero luego de esos sismos, eh, en los alrededores de la laguna se desató una cadena de sucesos extraños. Hubo testigos que avistaron objetos en formas cilíndricas y orbes de luz que entraban o salían de la laguna. Ahí también en ese año en San Germán hubo testigos también donde avistaron objetos en formas cilíndricas. Hubo el caso de un guardia de seguridad que vigilaba antenas de vigilancia donde vio un objeto viajar a una velocidad constante y luego detenerse en seco. Eh, También pudimos encontrar en los archivos del proyecto Libro Azul un caso el 2 de junio de 1954 en San Juan, un objeto que se estima que era de 100 pies en diámetro y tenía color entre rojo y naranja. Era redondo en forma y se avistó el objeto aproximadamente 7 minutos. Otro caso interesante que también en nuestra página Fenómeno Nova Desconocido discutimos fue en el proyecto Libro Azul también el 14 de mayo de 1952 en Mayagüez, donde varios testigos creíbles eh, avistaron un objeto estacionario y otro orbitando sobre o alrededor de ese objeto más grande. Como mencioné, varios testigos creíbles y pudieron ver ese objeto con más detalles a través de binoculares. También conseguimos un reportaje del proyecto Libro Azul sobre un objeto a 30 millas al sur de Puerto Rico. Asumimos que eran pescadores. El objeto que irradiaba o titilaba colores entre rojo y blanco. Y se movía, lo observaron sobre 30 o 40 segundos, pero no vieron ninguna estela o rastro de ese objeto. Aquí tenemos un reportaje que conseguimos en el periódico El Mundo de marzo de 1955 en el pueblo de Humacao, donde una mujer afirma ver un disco, un objeto de plato volador clásico alrededor de las 7 de la noche y en lo que fue a avistarle a su esposo para ver el objeto, ya él se había movido ya bastante distancia, pero unos chicos que se encontraban cerca del hogar también avistaron y mencionaron en voz alta sobre los objetos que vieron eh, moverse a altas velocidades y perderse en el este. Así que esos han sido algunos de los sucesos más notables que he podido conseguir a través de esta búsqueda. No cabe duda que hay algunos avistamientos que sus relatos son bastante extraordinarios, pero también tenemos que tomar en cuenta el cambio geopolítico que tuvo Puerto Rico y esa presencia militar que se duplicó, triplicó, y eso tal vez llevó a muchos puertorriqueños a observar cosas que no presenciaban previamente en los cielos de Puerto Rico. Y al ver ese incremento, al ver las prácticas, al ver nuevos tipos de naves, a ver cosas que no estaban acostumbrados a ver, puede que haya una posibilidad que esos avistamientos sean los responsables de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Nada, queremos culminar aquí el video exhortándoles que sigan pendientes a nuestras redes y sigan pendientes para que puedan ver toda esta serie que le tenemos preparado a ustedes en cuanto a la discusión pública OVNI en Puerto Rico a través de las últimas décadas. Gracias.